¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Seguimos enmarcando libros con José María Marco. ¿Qué tal, José María? Encantado de estar aquí, Nuria. ¿Cómo me quedé yo ese día? Que me llamas y me dices que ha llegado la hora de España. Pues claro, ¿cómo no va a llegar la hora de España? Ya Me era fui hora al que llegara. armario, saqué el uniforme y digo, ¿y dónde hay que ir? Pues a Libertad Digital, ¿dónde vamos a tener que ir? Bueno, todo esto viene porque acaba de salir a los mercados La Hora de España, un libro, se acaba de publicar, una afirmación liberal conservadora que acaba de publicar Deusto, y es un libro que ha coordinado José María Marco y también nuestro invitado de hoy. Hoy tengo dos invitados. Hoy vas a ser entrevistado y entrevistador. Sí, hoy Quiero estoy que en hagas las esas dos cosas. posiciones complicadas en las que siempre nos metemos tú y yo. El otro invitado hoy a este Libros con Marco es Jorge Martín Frías. ¿Qué tal? ¿Cómo Muchas estás, gracias Jorge? y buenos días. Tengo que presentarte como consultor en estrategia e inteligencia política. Sí, es un título un poco... La inteligencia política existe, ¿no? Te habrán hecho el chiste mil veces. Yo diría que sí que existe. ¿Vale? Es difícil de encontrar. Es difícil encontrarla, pero existe. A verla, hayla. Licenciado en Filosofía y experto en Comunicación Política e Institucional, y fue cofundador de la Red Florida Blanca. Sí. ¿Qué quiere decir esto de la Red Florida Blanca antes de que nos metamos en la Hora de España? Pues la Red Florida Blanca fue un proyecto que fundé junto con otra serie de personas, entre las que estaba José María Marco en el Consejo Asesor, que respondía sobre todo a una necesidad de ideas que había en el espacio de lo que diríamos el centro-derecha. Y estuvimos, y en cierto modo, este libro recoge también un poco esas inquietudes de todo eso que ya se iba percibiendo en aquellos años. Y bueno, en cierto modo, esto es un poco el cierre, yo diría, casi. La verdad que el centro-derecha en este país piensa mucho, ¿eh? Otra cosa es que le hagan caso, pero pensar piensa mucho y sí, tiene detrás... Mucho. Bueno, ¿tú crees que piensa mucho? Hombre, yo creo que tiene detrás una serie de académicos, intelectuales, pensadores, que reflexionan además con autocrítica y dan bastante material a unos políticos de centro-derecha que tampoco sé si hacen mucho caso. Sí, no, en el caso de Florida Blanca era un grupo de gente, particularmente era interesante de por sí, pero era interesante también porque era gente joven. Estaban llegando a la vida política, estaban interesados en la vida política y constituían un núcleo de personas que planteaban una forma nueva de ver las cosas, ¿no? Y un poco el libro es consecuencia de eso. Es verdad lo que dices, de que hay mucha gente que piensa en el centro-derecha, pero luego no sé si se traslada o se ha trasladado, por lo menos hasta ahora, a la acción política, ¿no? Bueno, su tiempo estuvo Faes, ¿no? Que fue un poco, cumplió ese papel, y luego han faltado formas de transmitir, ¿no? Ese pensamiento, esas discusiones, esa elaboración de un discurso a la acción. Es verdad que hay jóvenes que se les ve más en Podemos, por ejemplo, en la izquierda, pero los jóvenes del centro-derecha brillantes están ahí y la verdad que nos están dando pues, muy buenos libros, como es el caso este que hoy vamos a comentar. Sí, en el ámbito además es que sobre todo, decías, efectivamente hay muchas ideas, sobre todo en lo que sería en el ámbito de la prepolítica, por decirlo en algún modo. El problema es que no llega a la política, o sea, tal vez lo que hay es una falta de diálogo, de conversación, o tal vez en cierto modo, por decirlo, un cierto desprecio del sector que está en la política hacia esa parte previa o prepolítica, que podríamos enmarcarla dentro más de aquello que denominamos un poco batalla cultural o todo esto, ¿no? Ahora entraremos con el libro, pero claro, esto que estáis planteando es tan interesante porque, claro, me lleva a pensar que es que a lo mejor el PP no es tan de derechas como que pensamos, o conservador, o lucha por no serlo. Este es un libro que no es solo de jóvenes, sino que es también un libro también de seniors, o sea, es decir, que es jóvenes y también mayores, en el mejor de los sentidos, vamos, no jubilados. Sí, este es un punto importante, ¿verdad? Que te diga, pero porque el Florida Blanca y lo que se generó en torno a Florida Blanca fue muy relevante, estábamos unos cuantos seniors, ¿no? Pero este libro intenta también recoger una perspectiva que hoy diríamos intergeneracional, ¿no? Entonces estamos desde Jiménez Lozano, ¿no? Un premio Cervantes, a ministros de UCD como Carlos Bustelo, ministros del PP como Ana Palacio, que es la que firma la introducción, Javier Zarzalejos, yo participo con otro libro y con un texto con Jorge. Profesores y luego de filosofía. Claro, profesores de filosofía y luego gente relacionada con Florida Blanca y luego gente muy joven. Un consejero de Medio Ambiente. Un consejero de Medio Ambiente, efectivamente. Asesor. Bueno, asesor, sí, eso es. Y luego gente muy joven que acaba de salir de la universidad el año pasado. Bueno, a mí una de las cosas que más me gusta del libro es que el primer apartado, hay varios apartados, cultura, política, economía, pero el primero es cultura.
Claro. Sí, por esto mismo que hemos dicho. Yo quiero hacer énfasis en el tema de la cosa intergeneracional, aparte de retomar la pregunta, dices, porque frente a otro tipo de actitudes, que es como que ¿no? Lo joven por el hecho de ser joven es bueno, o lo nuevo por el hecho de ser nuevo es bueno, pues también esta perspectiva en este libro viene a romper un poco con eso y a recuperar un poco de sentido común en el tema de esas conversaciones entre las nuevas generaciones y generaciones mayores, que bueno, en las cuales permanece algo. No es que de repente los jóvenes... el adanismo que impera. Efectivamente. Así es. Entonces, en el orden, efectivamente, el primer bloque es cultura, precisamente por esto estábamos hablando, ¿no? Porque lo que más echa en falta es precisamente la incorporación en la política de esas batallas culturales. Sí, efectivamente, sí. La cultura ha sido... La cultura en el centro derecha ha sido tomada como una parte superflua, ¿no? Como aquello que nos entretiene, ¿no? Que nos gusta porque es bonito, ¿no? Y es verdad que está muy bien, porque la cultura, la belleza, ¿no? En cierto sentido es la clave de todo, ¿no? Pero no se ha tomado en serio la cultura como terreno en el cual se dirimen los asuntos más importantes probablemente de la sociedad y aquellos que determinan muchas veces luego el discurso general, las actitudes, ¿no? Y nosotros hemos querido darle a la cultura en el sentido amplio, el feminismo, las batallas, sí, las cuestiones culturales, la ecología, el centro que creemos que tiene que tener. La retórica también, que hay un artículo muy interesante de Juan Milián acerca de la retórica de la libertad. Entonces, todo esto, el centro derecha tiene que darse cuenta de lo importante que es eso, ¿no? No sé si la palabra es batalla cultural, ¿no? Que acaba de emplear Jorge, que no, pero el hecho de que la realidad cultural determina, ¿no? lo demás, ¿no? Buena parte, y eso el centro derecha se limita a gestionar, ¿no? A gestionar, que está muy bien. Hay que gestionar, es imprescindible, ¿no? Ahora lo estamos viendo con el gobierno de Podemos y de socialistas, que no parece por ahora que estén gestionando demasiado bien las cosas. O sea, que hay que gestionar, ¿no? Pero hay que hacer las cosas que también se hacen desde otras perspectivas, ¿no? Que es tener en cuenta la cultura, el teatro. Eso es muy importante, ¿no? Desde luego, porque luego quitan placas de teatros, ¿verdad? Claro, claro. Bueno, ¿por qué el título, Jorge? Bueno, yo creo que fue la tercera opción que había. Había dos más, que si te digo la verdad no me acuerdo ahora mismo de cuáles eran. Pero es más, a mí, más que el título, me gusta más el subtítulo, que es una afirmación liberal conservadora, ¿no? Pero bueno, el título básicamente era porque era un título atractivo y bonito, que por cierto era un título que encajaría perfectamente con un programa, por ejemplo, de esta casa, ¿no? La Hora de España. Claro, también es un título, sí, es verdad que es un título de programa radiofónico. Sí, se lo vamos a copiar. Pero bueno, ese es un título que después de lo que ha pasado, ¿no? en nuestro país, ¿no? En el que hemos vivido un periodo muy turbulento, en el que ha estado amenazada la integridad de la nación, ¿no? y de la comunidad política, y no metafóricamente, sino mediante una declaración de independencia. Creemos que la cuestión de la afirmación nacional, en un sentido muy amplio, muy general y muy generoso, es una de las claves posibles de la situación actual. Es decir, las propuestas políticas que consigan, ¿no? articular con claridad, con capacidad de, no sé si diré seducción, pero de atracción, ¿no? La idea nacional serán aquellas que consigan construir una propuesta política interesante para la opinión pública y para el electorado, ¿no? Por eso la Hora de España, sí. Nótese que, por ejemplo, ahora pensándolo, no lleva el nombre, por ejemplo, de la Hora de la Constitución, sino que es la Hora de España. Esto porque es precisamente unos problemas que... Bueno, a ver, esta es una obra colectiva, por tanto, evidentemente no voy a hablar yo como portavoz de esa colectividad, en este caso más de mi reflexión, que yo creo que la compartimos ampliamente José María y yo, es que precisamente lo que hemos notado es que a lo largo de estos años lo que se ha producido ha sido una desnacionalización de España y que se ha abandonado precisamente un poco eso que se llama España, que es también esos vínculos de pertenencia, y que a su vez también va unido, por otro lado, al tema cultural. Es un poco lo de Herder también entre civilización y folk, ¿no? Entonces, en ese sentido, que en ningún caso es que se desprecie la Constitución, ¿eh? Dios nos libre de ello. ¿Y qué tiene la nación española que no puede tener la nación catalana?
Pues la nación española tiene algo que no puede tener la nacionalidad catalana en el sentido muy profundo de que la nación española se construye a lo largo del tiempo como una nación integradora. Y recibimos en herencia una nación en la que están integrados los catalanes, los vascos, los andaluces, gente que habla muchos idiomas, que tiene muchas perspectivas sobre la vida. Es decir, la nación histórica y la nación constitucional, la nación política, han creado un conjunto integrador, agradable de vivir, en contra de lo que muchas veces se dice, muy sólido, en el que la pertenencia no lleva a excluir a quien no piensa como tú, a quien no habla la misma lengua, a quien no tiene las mismas opciones de cualquier tipo. Eso es lo que distingue la nación catalana. La nación catalana es ahora mismo la nación de los nacionalistas, es una nación nacionalista, y una nación nacionalista es excluyente por naturaleza. Y la nación española, tal como se ha construido y tal como la queremos seguir preservando, ¿no? Es una nación tolerante, no sé si abierta, pero abierta en el sentido de que recibe y está dispuesta a seguir siendo el soporte del pluralismo político, ideológico, cultural y de cualquier clase. Y a ti, Jorge, te hago la pregunta de otra forma. ¿Qué perdemos si se pierde la nación española? Todo. Perdón por la... Pues, a ver, es que yo... Pues, ¿qué tiene, no? O sea, España es la nación y la historia de España, por ejemplo, es la mayor gesta civilizatoria que ha habido en el mundo occidental. Aparte, en la línea, por ejemplo, de ese pluralismo, de esa capacidad también crítica. Es que España, en la época, entre comillas, del Imperio, es una nación que hace crítica sobre sí misma y reflexiona sobre cómo hay que tratar a los indios, por ejemplo, que tienen que ser tratados exactamente igual que cualquier otro español. Y, por cierto, también es uno de los primeros Estado-nación, con Cisneros. Entonces, si no me equivoco, corríjame el historiador. Perder un legado brutal. Lo digo porque hay que saber qué defendemos, ¿no? Claro que sí, claro que sí, pero es que... Lo que y no es fácil explicarlo. No, claro que no es fácil de explicar, pero es explicable. Es explicable y hay que hacer el esfuerzo de explicarlo. Y nosotros lo hemos hecho en muchos aspectos. Historias patrióticas de España, los nuestros. Es decir, hemos creado en un cierto entorno libros que intentan expresar lo que quiere decir ser español sin que ser español sea condición de exclusión para los que no lo son o los que son de otra manera, sino al revés. ¿No? Es decir, es la condición misma de lo constitucional, ¿no? Muchas veces parece que hay una contradicción entre el patriotismo y la Constitución, y yo creo que nosotros entendemos que no, es que la condición misma de lo constitucional, es decir, de la tolerancia y del pluralismo político, es la existencia de una nación como la que nosotros concebimos. Eso es muy importante y eso a veces es muy mal entendido. Es verdad que hay que hacer un esfuerzo, ¿no? Porque no es lo mismo, ¿no? Pero hay que hacer un esfuerzo para ver cómo se articula, ¿no? Y este libro intenta contribuir a ese debate, ¿no? Y lo hace. Sí, lo que pasa es que estamos todavía en desventaja, porque es verdad que se ha hecho un cierto abandono un poco de todo esto que estamos hablando, y entonces, bueno, partimos de desventaja, pero yo creo que lograremos situarnos al mismo nivel, incluso ganar. En el capítulo que firmas tú, Jorge, se habla, por ejemplo, de la despolitización de la ciudadanía, pero en cambio de la mayor importancia de los políticos. Hay un exceso de politización de la ciudadanía, que es también porque se va hacia el tema un poco de los derechos y los derechos, pero la Constitución lo que hace, en cierto modo, es que lo que permite es que las ideologías quedan fuera. O sea, es decir, la política o los políticos se hacen cargo de aquello que está contemplado en la Constitución. Otra cosa es que pueda haber distintas formas de cómo debe funcionar la economía, pero no se toca lo nuclear o lo que está acordado. El problema es que todo eso ya se ha roto. O sea, es decir, una serie de partidos políticos están totalmente fuera. Y entonces, precisamente, eso es lo que lleva a que también tengamos que entrar en un ámbito más ideológico para forzarlos otra vez a estar dentro. Y lo que yo te comentaba de que es verdad que cada vez la ciudadanía tiene más desapego por la política. Sí, tiene más desapego. O sea, es muy curioso lo que está pasando. Y es un desapego fundado, en cierto modo, porque es verdad que la política o los políticos, en cierto modo, se han alejado un poco de la vida corriente, de lo que sería de los problemas de la gente, ¿no? O sea, lo vemos, por ejemplo, con todos los debates que hay
el tema del feminismo, el tema del medio ambiente, y la gente no está en eso, porque lo que están son en las preocupaciones cercanas, o sea, es decir, en si llega por un lado a fin de mes o no, en si sus hijos van a poder tener acceso les preocupa, por ejemplo, la educación, o temas que son más próximos. Pero claro, todos estos temas que están imponiéndose, están totalmente alejados. Pero a la vez ellos se ven como capaces de solucionar ese tipo de problemas, es decir, como agentes políticos, los ciudadanos. Sí. Sí, porque es un poco las consecuencias de, claro, evidentemente, en el momento en que hay una cierta desconfianza hacia los políticos, la ciudadanía se cree más capacitada para... En cierto modo es un poco lo de, con Benjamin Constant, que habla en La libertad de los antiguos en comparación con la libertad de los modernos. Una de las cosas que él dice, por ejemplo, es que en la libertad de los antiguos la ciudadanía participa más y la libertad de los modernos no, pero porque la ciudadanía lo que hace es que confía en sus políticos, es decir, que ahí está el núcleo de la representación para que se hagan cargo de los problemas. Y en el momento en el que se rompe esa confianza de representados es cuando se vuelve a esa ciudadanía que quiere participar más y se cree sobre todo más capacitada como para resolver todos los problemas. Sí, yo creo que este es un punto, el que tocas es un punto muy fundamental y en el que el libro, que hay varios autores del libro que tratan, ¿no? Y puede acabar poniendo en crisis, si no se resuelve con sensatez y con honradez también, la propia democracia liberal, la propia estructura en la que vivimos, ¿no? Ha habido en los últimos años una crisis de representación muy fuerte, como ha habido otras veces en la historia, en todo el mundo, sí. Prácticamente en todo el mundo occidental, por lo menos, en todo el mundo. En esto no somos los españoles distintos de los demás. Los electores, los ciudadanos se han sentido olvidados por las oligarquías, ¿no? Lo que sienten como oligarquías que antes no lo sentían, ¿no? Unos llamaban la casta, se puede hablar de élites, pero las palabras remiten a esa idea de que la gente ya no se siente representada, ¿no? Por lo que es sus representantes. Yo estoy con Jorge en que hay gente que ha tomado la iniciativa. Se ve en movimientos cívicos, sobre la lengua, sobre las víctimas del terrorismo, esto ya viene de lejos. Hay nuevos instrumentos políticos, como Vox, como Podemos en su momento. Hay nuevos participantes en la acción, en la esfera pública y formas nuevas de comprometerse, ¿no? Los jóvenes, a veces hablamos de los jóvenes como gente muy desapegada de lo público y desconfiada de la democracia, un poco desdeñosa, y en cierto sentido es verdad, pero en otro no. Gente que participa, gente que busca, gente que intenta comprender las cosas a su manera y desde sus propios problemas, que son nuevos, por otra parte, y tenemos también que intentar esforzarnos por comprenderlos. Entonces ahí hay una ambivalencia, ¿no? Como decía Jorge, ¿no? Entre un desapego hacia lo que ha sido hasta ahora y una voluntad de crear, una conciencia de que hay que participar y crear algo nuevo, ¿no? Por eso en el libro vamos de las personas que crearon, ¿no?, el propio sistema constitucional en el que estamos hasta gente que está llegando ahora, que está interesada en participar, ¿no? A mí me gusta mucho del libro, que se llama La hora de España, pero también se podría llamar Así está España. En vuestro capítulo con Miguel Ángel Quintana Paz, sí, habláis de las identidades y el multiculturalismo. Es un capítulo interesantísimo y sí me gustaría que nos lo explicaras, José María. Muchas gracias. Sí, Quintana Paz es un profesor de Valladolid, ¿no? Un tipo muy interesante, que está preocupado también por este asunto de las identidades, que me preocupa a mí, también le preocupa a Jorge, ¿no? Y nos preocupa en realidad a todos los que nos interesa la cosa pública, ¿no? La pregunta fundamental es qué es lo que ha pasado para que cosas que en los años 70, 80 se iban dirigidas hacia la tolerancia, hacia el respeto hacia quien no es como tú, porque piensa, porque actúa, porque tiene otros intereses, se ha convertido en un elemento de profunda intransigencia, ¿no? De intolerancia e incluso de censura, ¿no? Es decir, ¿qué es lo que ha pasado? ¿Qué es lo que ha pasado para que algo que era emancipador y abierto y integrador se ha convertido en algo en lo que funciona continuamente la censura, lo que llamamos políticamente correcto? Entonces ahí es eso lo que nos interesaba, ¿no? Y yo creo que el punto clave, Miguel Ángel y yo estábamos de acuerdo, ¿no? Es la cuestión de la identidad, que ha cobrado una enorme importancia porque vivimos en un mundo nuevo, en un sentido muy profundo, ¿no? Somos
somos autónomos como nunca las sociedades humanas lo habían sido. Podemos definirnos de la forma que queremos, de una forma radicalmente nueva, ¿no? Y desde el principio, ¿no? Podemos elegir la identidad. Y entonces, claro, el ser humano enfrentado a esa posibilidad sufre muchas veces miedo, se refugia en opciones políticas dudosas, tiene la tentación de, por ejemplo, un nacionalismo muy exacerbado o cuestiones identitarias como un feminismo hiperideologizado, ¿no? O dentro de los grupos homosexuales opciones muy militantes, ¿no? que parece que de pronto cierran el horizonte a otras cosas, ¿no? Eso es lo que nos preguntamos, y también nos preguntamos acerca de qué instrumentos tiene la democracia liberal o la democracia para enfrentarse a ese mundo en el que cada uno se identifica consigo mismo o con quien lo representa como si fuera el mismo y no con una ciudadanía general, ¿no? Entonces yo creo que ahí está el núcleo de muchos de los problemas modernos que los partidos de centro-derecha, volviendo a lo que sacabais antes, no han pensado, ¿no? Todavía no han llegado a pensar ese punto tan interesante, tan importante y que nos define como seres modernos o posmodernos, si queremos, ¿no? Bueno, es que han entrado por el aro totalmente, vamos. Bueno, esa es la otra, te lo dejaba a ti. Han comprado toda la mercancía. Sí, porque es muy interesante, sin lugar a dudas es uno de los mejores capítulos, pero en el fondo eso también responde a que se ha liquidado en cierto modo ese concepto de persona, que es también como de sujeto político, en lo cual la persona, o sea, lo que está dotado de unos derechos es la persona, independientemente de su raza, orientación sexual y demás. Y claro, con todo este tema, todo eso se está liquidando. Y claro, el problema es que se abren lugar a paradojas muy curiosas, porque una supuesta desapego de representación lo que hace es aumentar un superávit de representación en cierto modo. Pero claro, estoy representado en función de si eres de la raza o de todo esto. Y claro, ¿A qué perteneces? Claro, y eso a su vez hace prácticamente imposible tener un proyecto político nacional para un país. Es que además eso es un planteamiento un poco violento, quiero decir. Casi te exigen, saber tú de dónde estás y de qué grupo eres, pero claro, te opones al de enfrente, que es algo que no tiene la doctrina liberal. Sí, no, eso lleva y tampoco la conservadora. La conservadora es integradora por naturaleza, por lo menos desde este aspecto, ¿no? Sin duda. Entonces, sí, no, sin duda. Es el definirse como tribu, como un grupo en el que la identidad juega como síntoma de pertenencia, lleva automáticamente a la exclusión de todo aquel que no piensa como yo, porque tú te sientes amenazado por los demás. Estamos en una situación clásica que se renueva a un nivel que nunca se había dado, ¿no? Lo que pasa es que también es interesante porque esto, que es nuevo, sin embargo, no ofrece una alternativa clara a la democracia. Es decir, no hay alternativa, sigue sin haber alternativa a la democracia. Entonces, estos grupos o esta forma de pensar no elabora un pensamiento político por el cual se crea una nueva constitución, una nueva forma de pensar la comunidad política, ¿no? Excepto en la comunidad nacional, que se evacúa, ¿no? Y se lleva a un globalismo que todavía no tiene capacidad para articular la realidad política, pero no hay alternativa a la democracia. Entonces todo el mundo es demócrata, liberal, lo cual está muy bien, pero luego la democracia liberal está corroída por dentro por estas tentaciones identitarias continuas, ¿no? Y hay reacciones muy fuertes a esto. Se explica muy bien el panorama político de los últimos años en función de una reacción contra esto. No solo una reacción contra las élites que se limitan a gestionar, las élites gestoras, ¿no? Que es una de las cosas que ha pasado en España sobre el Partido Popular, pero también en contra de las políticas de identidad, que es algo que ha pasado con muchísima claridad en Estados Unidos, pero está pasando también en otros sitios en Europa. Es que además esto de las identidades le da unas armas al poder político tremendas. Sí. Claro. Bueno, es que además tiene unas consecuencias incluso en el ámbito de lo jurídico que son bastante inquietantes. Es lo que pasa, por ejemplo, con todas las teorías de género, en las que tú te puedes sentir, es decir, el sexo es cultura, por tanto, yo me puedo sentir hoy mujer y dentro de 3 días hombre. Entonces, ¿eso cómo lo transmites en el ámbito jurídico?
De Pues ninguna mal. manera. Muy mal. Muy mal, imposible. Decían, es por imposible. ejemplo, el actual gobierno, creo, de hacer una serie de impuestos especiales para mujeres emprendedoras o algo así. Sí. O Entonces, científicas, si yo por mañana me ejemplo. siento mujer de repente, pues entonces tendrán que... O sea, también abre un abanico en el ámbito jurídico que es preocupante. También se habla en el libro, por supuesto, de la nación Europa, que yo es algo que siempre pongo en duda. Sí, La eso verdad es que uno de eso los es- grandes temas del libro. Sí, sí. Y es curioso que incluso en el propio libro hay, bueno, como lo hemos hecho, el libro sobre todo es una conversación. Incluso dentro del capítulo Europa, que es unas personas maravillosas, todos los que escriben, Ana Capilla Casco, Javier Zarzalejos, ¿qué más? Nuria González. Nuria González. Óscar Elía. Óscar Elía, que están todos más o menos, yo diría, en el mismo ámbito, en cierto modo, pero uno leyendo pues se nota ciertas diferencias o matices, ¿no? Europa es la gran cuestión que está sobre la mesa y que a ver quién le pone el collar al gato. que Sí, lo veo claro. prácticamente El cascabel. incompatible lo de la nación Europa. Ya no digo culturalmente. Bueno, No es que no hay un demos europeo, la para nación empezar. Europa no eran incompatibles, porque de hecho las naciones son un invento europeo. No existen en otra civilización. La nación como tal es un invento europeo. Europa es el humus, ¿no? La tierra de donde surgen las naciones. Y a su vez las naciones son las que permiten las democracias liberales en este sentido amplio en el que... Entonces, y entonces el proyecto de la Unión Europea, que no es exactamente Europa, no es lo mismo, el proyecto de la Unión Europea está tendiendo casi por inercia o por una voluntad que nadie controla muy bien a superar, ¿no?, la idea de la nación, con todos los enormes problemas que eso plantea, porque no hemos inventado todavía una forma de comunidad política que sustituya de verdad a la nación. El día que se invente y que esa comunidad política garantice que los derechos son respetados como los respetan las naciones, pues estará muy bien, pero por ahora no se ha inventado. Entonces hay que tener en cuenta que Europa es la creación de las naciones y que las naciones tienen que encontrar de alguna forma encaje natural en esta nueva configuración política que de hecho que todavía efectivamente nadie sabe cómo es, porque es un gran experimento. Bueno, es interesante también por lo que tiene de experimental, ¿no? Sí, sobre todo la cosa experimental. Pero... Bueno, es que es así, es que es un experimento. Es decir, lo que pasa es que es un experimento que parece que sigue su propia lógica, ¿no? Y que muchas veces que nadie la controla, ¿no? Una novedad de la cuestión es que por primera vez en las últimas elecciones, en los últimos años, se ha politizado el asunto en un sentido nuevo. Es decir, antes las élites europeas casi funcionaban automáticamente, ¿no? Y las poblaciones miraban, ¿no? Hubo un momento en que no, que fue el debate constitucional del 2005, en el que una parte considerable del electorado europeo, Francia, Irlanda, los Países Bajos, dijeron no queremos constitución tal. Y entonces se politizó el asunto. Luego se dejó de politizar porque las élites volvieron a tomar las riendas del asunto, pero ahora en las últimas elecciones ya se ha politizado del todo. Después del Brexit, después de los movimientos que están ocurriendo en los países del este de Europa, después de movimientos que llamamos populistas en el sur de Europa y en el centro, como en Francia. Entonces ahora ya la Unión Europea no forma parte ya de esos elementos supraestructurales de los que nadie discutía, sino ahora ya empieza a estar en el centro del debate político. Eso también es una novedad, es una novedad total y es una novedad muy interesante, sobre todo en un país que siempre ha manifestado una especie de europeísmo radical y casi lindante con el fanatismo. No es porque sea fanático, porque no es verdad que sea fanático, pero en el que no se discutía, ¿no?, la cuestión europea, ¿no? Y ahora empieza a discutirse y si se discute bien puede ser muy interesante, ¿no? Sí, ahí el problema está yendo un poco esa facilidad que está habiendo para, pues, por ejemplo, Reino Unido con el Brexit, Polonia, se les está estigmatizando un poco, ¿no? En el caso de Brexit, oye, es que se han vuelto locos los ingleses. Bueno, no, votaron lo que votaron. ¿Fue un error convocar un referéndum? Pues probablemente sí, porque todo referéndum, en fin, es una herramienta un poco del diablo, porque dividen sociedades. Pero es lo que votaron, entonces, es que son imbéciles, ¿no? Entonces, y eso, en parte, la Unión Europea, hasta que la Unión Europea no entienda un poco qué es lo que ha llevado a los británicos, o también entienda qué está pasando a los polacos, a los húngaros, a los italianos, también en parte y a una parte españoles, a qué está pasando, por qué se está generando desapego, lo más probable es que lo que se va a hacer va a ser seguir incrementando ese desapego, porque no está escuchando en cierto modo. Y eso pues, es un tema muy interesante porque ya es una cuestión nuclear que está en la propia discusión.
y habrá que ver un poco eso cómo se desarrolla, ¿no? Pero eso es muy interesante. También se habla de feminismo en el libro. Claro, Habla de feminismo, que es otro tema, y de ecología, dos temas fundamentales en los cuales el centro derecha ha tendido a no reflexionar e incluso a veces a no aprovechar las propias reflexiones, ¿no? El Partido Popular es un partido, Aznar fue el primer ministro, la primera ministra de Medio Ambiente, el primer Ministerio de Medio Ambiente lo creó el Partido Popular. Y sin embargo luego presidenta del Senado, claro, y luego se ha alejado y en el Congreso. De algo tan importante como es la cuestión del medioambiental y todos los problemas que surgen alrededor. Los mayores desastres ecológicos han venido de mano del comunismo y el socialismo. Claro, absolutamente, por supuesto. Pero ahora además ya es un problema global. Del PNV ahora. Bueno, madre mía, qué desastre. No, entonces ese es un tema importante en la cual el centro derecha tiene que retomar el debate desde el principio, porque a veces parece que hay una especie de negación del problema, ¿no? Como si fuera de izquierdas el ecologismo, y el ecologismo es algo esencialmente conservador, por lo menos de idea, ¿no? El arranque, ¿no? En el tema de feminismo lo mismo, es decir, los partidos políticos españoles, el Partido Popular en este caso ha sido un partido en el que las mujeres han tenido una participación muy importante. España no es una sociedad en la que las mujeres siempre han tenido una presencia pública muy interesante y muy importante, y culturalmente también, en la vida cotidiana. Entonces, estos temas, el centro derecha tiene que elaborar su propia agenda, ¿no? Tiene que ser capaz de decir cosas que los demás no dicen, ¿no? Y encajarlos. Y eso también lo que Seguir intentamos... recordando que quien votó primero en contra del voto de la mujer fueron 2 diputadas socialistas, ¿no? Sí, bueno, es que los republicanos de izquierdas estaban muy reticentes al voto femenino, ¿no? Y si hay una teoría que defina la igualdad de los individuos es el liberalismo, claro, absolutamente. Sin duda, sí. Un libro en el que también se habla de socialismo y de comunismo, porque es un libro también de historia. La verdad que es un libro muy completo, es verdad que un libro muy completo, y nosotros que estamos acostumbrados a leer este tipo de asuntos en Libertad Digital, incluso aprendes más cosas, te sirve un poco de esquema y de guía de lo que al final está de fondo en cualquier tema de actualidad político. Y también en el reloj se da marcha adelante y se habla un poco del futuro. Sí, hay uno incluso sacáis un poquito la bola de cristal. Eduardo Fernández Luiña, yo creo que es sobre un poco, ¿no?, el estado de las democracias, y que se llama el director de la Juan de Mariana, si no me equivoco. Sí, Eduardo. efectivamente, sí. Sí, el libro yo creo que ha quedado bastante bien. Yo no sé si haría falta tal vez una segunda parte. O sea que ya lo estás pensando. Si lo dices, Jorge... Me parece que lo está pensando. Sí, lo sabías, José María. Lo sospechaba. Sí, pues yo ya le... Se han creado más colaboradores, más artículos, más episodios. Sí, y algunas cosas más que yo creo que hay que prestarles un poquito más de atención. Además, este tipo de libros se edita en todo el mundo. Este tipo de articulistas, de intelectuales, de académicos, que es verdad que reflexionan en Estados Unidos, son libros habituales, ¿no? Sí. Y en España la verdad es que no. Y además el centro derecha se tiene que empezar un poco a reivindicar. Ahí estamos muy agradecidos al editor, evidentemente, a Roger Domingo, de Deusto, que es un tipo magnífico y que nos lo puso muy fácil y fue muy paciente. Pero lo que dice Jorge de la segunda parte yo creo que se refiere a la necesidad de reflexionar sobre problemas completamente nuevos, ¿no? Que como vamos tan deprisa, ¿no? Pues surgen a medida que pasan los días, en las semanas, ¿no? Es decir, la creación de nuevos partidos políticos, la forma en la que uno se ve a sí mismo en la comunidad política a la que pertenece, la crisis de la representación y el surgimiento o no de nuevas élites, la rebelión generalizada en todo Occidente en contra de las élites previas, ¿no? Todo eso merece una reflexión de la que este libro es una primera aproximación, ¿no? Y hace una década, un lustro, la religión estaba en primer plano, ¿verdad? Y el Islam. Y ahora de repente la religión ya, la católica ya ni hablo, pero ya ni siquiera el Islam está ahora en primer plano. Sí, no, es verdad lo que dices. Pero en la segunda parte debería estar, por ejemplo. Habría que hacer una reflexión sobre la religión. No, pero es verdad lo que dices. Si la religión ha pasado a segundo plano, excepto en un punto muy interesante y muy importante, que es la obsesión historicista que tiene la izquierda, ¿no? Otra de las reflexiones que también hay que hacer es que la derecha, por lo menos en nuestro país, es una derecha sin historia. O ha sido hasta ahora una derecha sin historia. No tiene historia. En cambio es la izquierda, normalmente debería ser al revés. El centro derecha pero es la izquierda la que hace memoria histórica y el centro derecha es amnésico.
Es otro punto de reflexión para un futuro libro. La que hace memoria histórica para reinventar su historia y salvar sus propias vergüenzas. Quien maneja el pasado maneja el futuro, ¿no? Claro. O quien lo domina, así es. Bueno, no quiero que os vayáis sin que reflexionemos sobre algo que se oye ahora mucho en la calle. Y es que no pasa nada, que da igual lo que haga este gobierno, da igual lo que pase, que no pasa nada. Yo creo que es... En cuanto a la mentira, por ejemplo, es un ¿no? poco ya parte del agotamiento, en cierto modo, y es el gran problema que tenemos un poco, de que se está empezando a normalizar cuestiones que son radicalmente inadmisibles y anormales, ¿no? Y eso es un poco lo que me temo que es a lo que vamos a ir hacia más. Sí, yo creo que también cunde la sensación de que, paradójica, de que a medida que somos más autónomos y somos más libres para definir nuestro propio destino y nuestra propia identidad, estamos en un mundo en el que la capacidad de controlar la dirección de la vida común se está perdiendo. Que es una paradoja curiosa de nuestro tiempo, ¿no? Somos libres, somos muy autónomos y sin embargo no dirigimos nada, ¿no? Estamos en el descontrol absoluto, ¿no? Y creo que hay un cierto escepticismo general que refleja esa percepción, que es algo más que una percepción, que es una realidad, ¿no? Y ahí es la política, los políticos, la gente que se dedica a la cosa pública tiene que reflexionar sobre esto porque es un punto clave. Es decir, puede llevar a situaciones de desesperación colectiva o de fanatización, no ha llevado, ¿no? Pero podría llevar, y es fácil ver cómo puede llevar, ¿no? Y este es un elemento muy paradójico, muy contradictorio y extremadamente interesante, ¿no? Esa sensación de que las cosas van, de que da igual lo que tú has dicho, ¿no? De que da igual que esté uno, que esté otro, porque las cosas van a seguir su curso y ese curso es imposible de controlar completamente, ¿no? Sí. También es verdad que esa sensación, cuando gobierna a la izquierda, da más la sensación de que aquí no pasa nada de igual que cuando gobierna a la derecha, sí, porque te llenan las calles. Bueno, pues Jorge Martín Frías, muchísimas gracias. Muchas Enhorabuena gracias por la coordinación y dirección de ese libro. Y como decía Jorge, que lo que le gustaba era el subtítulo, lo leo, una afirmación liberal conservadora. Pues muchas gracias a todos.